Hola a todos, estamos otra vez con un nuevo tema complicado. Gracias por los que escuchan nuestros podcasts. Así que el tema de esta tarde, como bien decía el título, es ética ministerial o abuso ministerial. Desde cualquiera de las dos perspectivas lo podemos ver. Ética ministerial o abuso ministerial. Y me acompaña un amigo esta tarde, psicólogo de profesión, compañero de batallas, músico, cantante, escritor, compositor, pero hoy lo tenemos con nosotros como psicólogo y como hijo de Dios, que podemos platicar con Daniel. Hemos hablado muchas veces de muchas cosas. Es un hombre muy inteligente, muy capaz, con mucha experiencia. Así que Daniel, qué bueno tenerte, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Hola, Pastor Abraham. Gracias por la Eso invitación. se oye extraño, ¿verdad, Pastor Abraham? Sí, Pero bueno, gracias, gracias. sí. Porque Daniel es miembro también de nuestra congregación Sublime Gracia. Bienvenido, Daniel. ¿Qué nos Gracias, decías? gracias. Estoy muy alegre de estar aquí acompañándolo y, bueno, muy emocionado por compartir un tema tan interesante y tan necesario, porque Sí, es un tema que puede generar mucho sufrimiento en las sí, personas sí. que están en las iglesias. Entonces, bueno, gracias y será un gusto compartir. Bueno, a la orden. Gracias a ti, Daniel, por estar conmigo esta tarde. Bueno, Daniel, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, por ejemplo, cuando ahora desde los púlpitos se, se habla del tema de dinero? Este, yo insisto que la gente debe tener una cuenta de bancos, debe ahorrar. Siempre lo digo, es importante, es necesario Sí, tener los ahorritos, sí. ser un buen administrador del dinero. Ujú. Y entiendo también que a algunos pastores nos da un poco de temor hablar de ese punto de los púlpitos, por lo que hemos oído, ¿verdad? Y que la Claro. gente, el comentario de la iglesia, cuando alguien se va de una congregación es, no, ahí solo es pisto. Bueno, para los que nos oyen de fuera, pisto es dinero. Ujú. Ahí solo es dinero y dinero y dinero. Entonces, Sí. ¿cómo lo ves, Daniel? ¿Qué piensas? ¿Tienes alguna experiencia o algo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo lo ves la realidad de la iglesia, de gran parte de la iglesia en este tiempo? Bueno, lo que yo veo lamentablemente en la iglesia cristiana contemporánea es esta tendencia a la prosperidad. Mm, Eh, en la sociedad, digamos, en las personas no convertidas, lamentablemente se ha desarrollado esta idea de que los pastores solo están interesados en el dinero, solo quieren dinero. Y esto es porque ven, cuando encienden la tele y ven un canal cristiano, ven un pastor predicando sí, de los diezmos y que tu milagro vendrá, pero tienes que ofrendar, pero tienes que dar un paso de sí, fe, sí. tienes que sembrar y tanta cosa que la argumentan bíblicamente realmente, pero mal interpretada, o sea, desde el punto de vista de la famosa teología de la prosperidad, que en Ujú. realidad no es teología de la prosperidad, es un error. Es mal llamada Sí, es teología, mal ¿no? llamada Sí, teología de es la mal prosperidad. llamada, sí. En realidad es un error, una mala interpretación, porque Jesús no vino para que fuéramos ricos. Él no fue rico, los apóstoles no fueron ricos. La iglesia del primer siglo no fue rica. Algunos eran ricos, pero dice la Biblia que compartían su dinero con los pobres en Jerusalén y en todas las iglesias. No era ese el enfoque de la iglesia, de los apóstoles, que fuéramos ricos. Tampoco, está el otro extremo, ¿verdad? Las personas que se van A a los que confunden la santidad con pobreza, los mezclan, ¿no? sí, sí, Santidad y pobreza, para ser santo hay que ser pobre, ajá, lo cual es otro extremo. si soy pobre, entonces soy más espiritual. Entre más pobre, más espiritual o más humilde. Y no Oh, qué buen necesariamente, punto, porque muy es un buen tema del punto. corazón en realidad, porque alguien puede ser humilde y tener dinero, o alguien puede ser muy orgulloso y no tener Y no nada. tener nada, Sí, sí. entonces no es cuestión de tener o no tener, sino del corazón. Sí, sí. Entonces, Yo siempre he creído, Daniel, que en los seminarios bíblicos, sin importar la línea, ¿verdad? Pentecostal, bautista, seminarios bíblicos, básicamente. Debería haber, si hay en alguno, me disculpo, al menos en los que yo he estudiado,
no ha habido. Si hay en algunos, gloria a Dios por esto. Pero yo siempre he creído que debería haber una materia que se llame ética ministerial. Sí. Que dentro del pensum, dentro del... ¿cómo se llama eso? Sí, ¿verdad? Sí, Pensum. sí. Debería haber una materia que se llame ética ministerial. Sí. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética ministerial o la ética cristiana, bueno, la ética no es una palabra cristiana, ¿no? Pero viene de una filosofía, de una rama de la filosofía que habla de la moral, de hacer lo correcto, Daniel, de hacer lo bueno. Y estudiando un poquito, por ejemplo, dice que la ética cristiana está bien resumida en Colosenses 3:1-6. ¿Qué dice Colosenses 3:1-6? Dice así en la versión 60. Si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Bueno, el primer pencazo, ¿no? Sí. Espero no sea una mala palabra eso de pencazo, es como un golpe. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Que dice que la avaricia, Daniel, es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué tremendo es que la palabra es tan contundente. La ética, Colosenses aquí nos la amplía. Nos habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que yo los malos deseos lo incluyo en la avaricia, en el querer más, tener más, querer más. Hay otra cosa que muchos líderes espirituales quieren, es influencia. Sí. Está bien tener influencia, está bien, yo lo entiendo, pero es como un querer el poder a como dé lugar, ¿no? Sí, exacto. Querer brillar a como dé lugar. ¿Por qué crees, Daniel, y lo dejamos esto en stand-by, por qué crees que una persona anhela desesperadamente ser alguien, el poder, desde un punto de vista profesional, psicológico? ¿Por qué crees? Bueno, lo que sucede es que a veces los líderes de toda índole, pero en este caso líderes religiosos también, vienen de orígenes muy difíciles o muy humildes, digamos. Carencias. Hubieron carencias en la formación de índole, la personalidad, como tú lo llamas, sí. en la infancia, o a veces no necesariamente. Puede ser que simplemente hayan carencias en la autoestima del líder, aunque no necesariamente creció en pobreza o que sufrió violencia o abuso. Pero bueno, como si incluimos algún aspecto cristiano en esto, podríamos decir de que el corazón humano es un corazón pecaminoso. Entonces, no necesariamente estas carencias pueden venir de un principio difícil, pobre, o de un principio de sufrimiento. Simplemente el corazón se desvió, digamos, hacia lo que estamos hablando, que es la avaricia. Y es muy interesante lo que usted menciona. La avaricia no solamente puede tratarse de dinero. Sí, no solamente. Tiene que ver con la necesidad de poder, la necesidad de controlar a las personas, la necesidad de sentir que puedo mentir a la gente y aún me siguen creyendo, y aún me siguen amando, y aún me siguen admirando, aplaudiendo. Puedo manipularlos. O sea, no es una cuestión de obtener dinero. Cuando un pastor, porque tenemos casos de pastores, no quizás en este país no, pero se han visto casos en Estados Unidos, pastores de la prosperidad que son ya millonarios, multimillonarios, y aún así se dan lujos de sacarle a la congregación dinero para comprar un avión nuevo, una limusina nueva, y ya tienen mansiones y limusinas y todo. Entonces, ahí entra la avaricia, la cuestión de que nunca es suficiente. Y eso tiene que ver con esa necesidad de poder, de controlar a las personas, de manipular a las personas y jactarse y decir, yo puedo sacar a esta persona $5 millones y me van a seguir aplaudiendo. Yo puedo engañar a las personas y lograr que me den $10 millones
o que yo puedo cometer tal abuso, puedo ofenderlos, puedo humillarlos y van a seguir amándome, y van a seguir aplaudiéndome, y van a seguir siguiéndome, admirándome, etcétera. Entonces es una necesidad de poder. Una persona así se siente poderosa, se siente influyente. Influyente. Es una palabra de moda. Sí, sí, exacto. Y bueno, él está luchando con esas carencias, está compensando un problema de autoestima que pretende llenar con eso, pero que nunca va a poder llenar porque es un ciclo vicioso de que lo va a hacer siempre, pero nunca va a ser suficiente. Y de la gente, Daniel, ¿qué me puedes decir? De los que no lo ven. Porque está bien, desde un punto de vista espiritual puede ser que haya un velo, el enemigo los ha cegado por alguna razón. Pero desde un punto de vista profesional, ya me has explicado contundentemente lo del líder. Ahora de los seguidores, cuéntame un poco qué crees. Sí, bueno, hablando desde el punto de vista psicológico. Sí. Bueno, tenemos que decir que los líderes abusivos, digamos, generalmente tienen rasgos de personalidad, de trastornos narcisista o psicopático. Tenemos que entender que una persona puede ser psicópata y no necesariamente es un asesino en serie. Wow. Porque eso es lo que... Wow. Cuando pensamos en un psicópata, pensamos en las películas y correcto, las series. En las series. Pero no, pueden haber psicópatas liderando empresas grandísimas, liderando países y liderando iglesias. Wow. Porque no, son psicópatas, tienen rasgos psicópatas, pero no tienen esas características de violencia, de agresividad antisocial, sino que tienen otras, como el narcisismo, el egocentrismo, la falta de empatía, que no sienten culpa, no sienten emociones de compasión hacia los demás. Eso los hace como duros, como fuertes, determinados en sus objetivos, competitivos y que no descansan hasta lograr sus metas. Y eso, si lo ponemos en el contexto de una empresa, pues se ve bien y por eso generalmente estas personas tienen éxito en las empresas. Y una iglesia puede ser una empresa. Una mega iglesia puede ser una empresa, puede entrar dentro del mismo formato Seguro. de una empresa multinacional. Entonces, tomando en cuenta esto, rasgos psicopáticos y narcisistas en los líderes religiosos, una de las características, bueno, es que antes también quisiera aclarar por favor, que un líder que puede tener rasgos psicopáticos o narcisistas, pero solo rasgos, no necesariamente es un trastorno de personalidad completo, sino que solamente tiene algunos rasgos. Entonces, como que hay niveles, y depende de qué tan fuerte tiene este rasgo o esta característica de este trastorno, pero tal vez no llegue al nivel de trastorno todavía, pero sí tiene características de psicópata o de narcisista. Bueno, una de esas características es la capacidad de detectar a las personas vulnerables. Ellos detectan inmediatamente a quién pueden manipular emocionalmente, a quién pueden ejercer control sobre esa persona y humillarla, y etcétera. Saben detectarlo así. Entonces, estas personas se enfocan en gente así, vulnerable. Y cuando está en una posición de poder, como en una iglesia donde hay un canal de televisión, radio, o miles de personas viéndolo, ellos saben cómo dirigirse al tipo de personas que ellos quieren manipular, que son personas necesitadas, personas sin esperanza, que realmente el evangelio está dirigido a esas personas, pero ellos lo hacen con el objetivo de manipularlos, de agregarlos a su fila de seguidores, para poder lograr sus objetivos, ya sea de dinero, de poder, de influencia, de sentirse poderosos, etc. Entonces, las personas que siguen a estos líderes son gente vulnerable, necesitada, son gente fácilmente manipulable, gente que se puede engañar fácilmente, y vienen estos líderes y empiezan a darles como lo que podría decirse, este no es un término técnico, pero un lavado de cerebro, y empiezan a meterle ideas, pensamientos que logran controlar la mentalidad de la persona, de manera que la persona hace lo que ellos quieren. Y lo interesante es que esas ideas y pensamientos que les meten a la gente para manipularlos
pueden ser pensamientos disfrazados de evangelio, disfrazados de pensamientos bíblicos. Suele suceder eso. Suele suceder. Sí. Un ejemplo muy fuerte que tengo en mente, que usan mucho algunos pastores, es: yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el iluminado. Como Saúl, ¿no? El Como elegido. Saúl y David, sí. Saúl y David, sí. Sí, exacto. El pasaje bíblico donde David pudo matar a Saúl, pero no lo hizo porque no quiso levantar su espada contra el Así ungido de es. Jehová. Y están usando la Biblia y le meten miedo a la gente. Si tú me contradices, estás contradiciendo a Dios, estás contradiciendo al ungido de Jehová, estás en rebeldía contra Dios. Y le meten miedo a la gente tiene miedo porque siente que no es contra el pastor que está actuando, sino contra Dios. Y el argumento es muy bueno, ¿no? El Sí, que usan, sí. sí, realmente se presta para malas interpretaciones. Porque si uno estudia y hace exégesis del pasaje, pues está mal interpretado y mal aplicado. Pero como la gente no sabe, ¿verdad? No ha estudiado teología, no ha estudiado exégesis a profundidad, entonces fácilmente los engañan. Yo tengo un ejemplo para ti. Ajá. Yo era un jovencito, 19 años, músico. Bueno, la gente sabe que soy músico, gracias a Dios. Cada vez soy menos músico y me dedico más que todo a esto ahora, a la palabra, a ayudar a gente a que piensen y que vean estos panoramas, pero yo siempre fui músico desde niño. Y a mí la forma en la que me atraparon, porque yo vengo exactamente de una historia que vos acabás, o sea, lo que dijiste es parte de mi historia, de mi testimonio. Sí. A mí me supieron llegar a través de la música. Yo era un chico dispuesto, disponible, con deseos de tocar el piano, de tocar en conciertos grandes. Y a mí, yo no sé si este personaje lo hizo sabiendo lo que iba a lograr, o quizá no, quizá en el camino la cosa se complicó. Yo no sé si él dijo: a este me lo voy a comprar a como dé lugar. No sé si lo dijo así, pero en el camino se tornó como si lo hubiera dicho así, ¿eh? Entonces, Daniel, yo vengo de esa historia. A mí, mis carencias, falta de padre, falta de una mamá, no falta de madre, porque sí la tenía, pero con una sobreprotección terrible. Cuando yo me mudo a vivir a la capital, San Salvador, yo venía vulnerable en muchas cosas y simple y sencillamente se me ofreció un cargo ministerial en el que yo lo anhelaba tanto, y esa fue la forma como a mí, pues, entre comillas, me agarraron, ¿no? Me lograron tomar. Y tú tienes toda la razón. Uno es vulnerable, Daniel. Uno tiene tantos vacíos. Y mira, escuchen esto. Los deseos combinados con vacíos puede ser un arma mortal. Deseos combinados con vacíos puede ser un arma mortal. Si no sabes, si nadie te enseña que tus deseos tienen que ser moderados, ¿no? Que no tienes que pasar encima de quien sea para lograrlos a como de lugar, porque hoy la gente le llama bendición a lo que ha logrado pisoteando a muchos. ¿Me entendés? Y Daniel, y como fue lo que yo aprendí, es lo que puse en práctica. A veces no me creen ustedes cuando yo les cuento esto, pero yo fui un hombre manipulador, pesado, pésimo, grosero, ofensivo, orgulloso, prepotente, humillador, Daniel. Como músico, yo era tan perfeccionista que yo fácilmente podía bajarte del púlpito si no hacías lo que yo te había enseñado un día antes en el ensayo. Wow. La gente no me cree y algunos se ríen, pero lo digo con vergüenza.
Y cuando yo nací de nuevo, me tocó buscar a algunas personas y pedirles perdón por todo el abuso que yo hice con ellos, ¿me entendés? Entonces yo fui, escucha esto, Daniel, fui víctima del abuso ministerial y también fui parte como abusador ministerial. Okay. Sí, y tiene que ver con las carencias muchas veces, en mi caso con carencias, con vacíos del corazón. Lo que sí nunca fui fue prosperitero, nunca le anduve sacando el dinero a la gente ni nada de eso, y ahora pues en la iglesia que estamos pastoreando me cuido mucho de ese tema. Entonces, Daniel, es tremendo realmente poder ver cómo los pastores le han dado rienda suelta a sus, como dice la palabra ahí, que acabamos de leer, ¿no es cierto? Sí. En Colosenses, a sus deseos y a su avaricia. Daniel, ¿qué le podemos decir a la gente, a los cristianos? Porque esto es un tema para cristianos. Sí. Que quizás tienen la sospecha, porque lamentablemente algunos no se dan cuenta en lo más mínimo. ¿Qué le puedes decir con la ayuda del Señor, Daniel, al pueblo cristiano, a los líderes, a los que son participantes de un ministerio que están siendo explotados, que están siendo abusados por este tipo de líderes? ¿Qué le podemos decir? Bueno, lo que le podemos decir a las personas que están bajo este abuso de líderes religiosos, que no tienen por qué vivir en ese abuso, que pueden ser libres, no tienen por qué sentir miedo ni culpa. Bueno, el consejo primordial quizás es que estudien la Biblia, porque no pueden creer las palabras de un hombre solo porque él las dice y seguirlo al pie de la letra sin antes estudiar exhaustivamente la palabra de Dios. No pueden tomar las palabras de un líder, de un pastor, como absolutas sin antes estudiar la palabra de Dios. Y, por ejemplo, el caso que estábamos hablando de los pastores que se toman este pasaje bíblico de David y Saúl, y es un ejemplo muy claro de manipulación que se da mucho. Pero si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que está mal interpretado. Entonces, primero porque era el Antiguo Testamento. Segundo porque son libros históricos y no son libros de mandamientos. Entonces, no está dando una lista de mandamientos. Exacto. Solo porque David hizo eso, no lo convierte en un mandamiento para que todos lo hagamos. Y aun si fuera un mandamiento, pues Saúl era un rey, no era un pastor de una iglesia. Entonces, es un mal ejemplo realmente. En todo caso, sería el sacerdote quizás el que debería aplicar ahí, no un rey. Buen punto. Estamos hablando de un líder político, no de un pastor de una iglesia, cuando hablamos de Saúl. Y bueno, y en todo caso, si aún todo eso lo saltáramos, tendríamos que decir hermenéuticamente de que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está por encima del Antiguo Testamento. Cuando hay conflicto, cuando hay conflicto entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pues se debe optar por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios fue dando su revelación progresivamente. Entonces, algunas cosas en el Antiguo Testamento estaban incompletas, o como dice el apóstol Pablo, eran sombras de lo que había de venir. Entonces, no estaba la revelación completa. Por lo tanto, para esclarecer puntos confusos del Antiguo Testamento, tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Y generalmente los líderes abusivos, y principalmente si son del ala pentecostal, tengo que decirlo porque es característico de ellos, que les gusta como que centrarse en el Antiguo Testamento. Neopentecostalismo. Neopentecostales. Sí, no tan pentecostales, es neopentecostalismo. Sí, exacto, sí. Buena observación. Entonces, tenemos que buscar el Nuevo Testamento para esclarecer esos puntos. Y están algunos versículos interesantes, como por ejemplo, 1 Timoteo 5:19, que dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pablo le está dando indicaciones a Timoteo de cómo debe pastorear una iglesia. Y cuando dice anciano se refiere a líderes o pastores de iglesias.
porque la palabra anciano en el Nuevo Testamento, en el griego, se usa indistintamente para obispos y pastores o ancianos. Entonces se está refiriendo a pastores y está diciéndole Pablo a Timoteo, para no admitas acusación contra un anciano si no es con 2 o 3 testigos. Entonces Pablo está diciendo sí se puede admitir una acusación contra un anciano pastor. Solamente que toma la precaución de que hayan 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque también puede darse el caso de que la gente quiera dañar al pastor o al líder o al anciano y levantar acusación contra él. Entonces toma la precaución y no creas a las primeras, sino que toma 2 o 3 testigos que hayan para aclarar la situación. Pero el punto es que Pablo está diciendo que sí se puede levantar una acusación contra un líder religioso, pastor, que está cometiendo un error. Lo que dijiste de las sombras está en Colosenses 2:17 también. Okay. Lo que mencionaste hace un ratito, sí. Sí, gracias. Bueno, y otro versículo también, 1 Timoteo 5:1, que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los demás jóvenes como hermanos. Wow. Entonces, una vez más, Pablo le está diciendo a Timoteo era un joven pastor, y le estaba enseñando cómo debe de tratar con los ancianos, pastores, líderes que había en la iglesia. Y dice, exhórtalo como un padre. Pero no dice, no puedes exhortar a un anciano porque es el ungido de Jehová, o porque es el elegido o el iluminado. Nada de eso. Está diciendo, exhórtalo como un padre, con respeto, con humildad, pero se puede. Entonces, y textos como esos y puntos como los que antes mencioné nos ayudan, son un ejemplo claro de cómo si estudiamos la Biblia a profundidad, podemos desmantelar las mentiras de un abusador o un líder religioso que está siendo con esas características, manipulador. Sí. Y si después de hacer esto que bíblicamente nos has enseñado, si la persona no entiende, si el líder no entiende, mi recomendación para las personas es que huyan de ese lugar, porque no están en una iglesia según la palabra de Dios. Es cualquier otra cosa, menos una iglesia bíblica, una iglesia cristiana. Es cualquier otra cosa, menos eso. Aunque se lea la Biblia todos los domingos, aunque haya alabanza, entre comillas, muy buena, si Cristo no es la cabeza de ese lugar, si la foto del pastor es más grande en los escenarios, en las publicidades, en los eventos, si la foto y el nombre de este hombre o mujer es más grande, es más importante que el nombre de Cristo, definitivamente están en un lugar equivocado y deberían salir corriendo de ahí lo más pronto posible. Y no enojarse con Dios, porque podemos caer en el error los que vivimos en ese tipo los que estuvimos en ese tipo de congregaciones alguna vez, que nos enojamos con Dios. Pero Dios no tiene la culpa. Cristo lo dijo, que iban a venir hombres como estos. Dice la Biblia, amadores de sí mismos, con apariencia de piedad. Qué tremendo, ¿no? Daniel, y el último punto, ¿qué le podemos decir a estos líderes manipuladores, abusadores, a estos ministros explotadores, mentirosos, etcétera? Bueno, podemos decirle que se arrepienta. Que se arrepienta. Se arrepienta y que venga a los pies de Cristo, porque un día va a estar delante de Dios, juez, y lo va a juzgar. Eso es lo que yo digo siempre. Se nos olvida que un día estaremos delante del Señor. Así es. Así es. Y realmente, ¿qué podemos decirle a alguien que tiene... Recordemos que una persona con rasgos psicópatas, una de sus características es que suprime la conciencia. ¿Cómo es eso, Daniel? No puede sentir culpa. Wow. Simplemente la bloquea. Es como, bueno, en psicología son mecanismos de defensa de nuestro cerebro que hace que nosotros nos olvidemos de ciertas cosas, las bloqueemos, las ignoremos en nuestra mente totalmente, con el fin de protegernos de algo. Estamos hablando de un mecanismo de defensa, pero en el caso de los psicópatas o narcisistas o personas similares, o como la Biblia lo llama, amadores de sí mismos, ¿no? Es que a la palabra no se le escapa una, Daniel. Exacto. Sí, narcisismo, estimados escuchas, narcisismo, alguien que se ama a sí mismo. Exacto, sí.
Sí, gracias por la aclaración. Y entonces, la cuestión es que, ¿qué le vamos a decir para que cambie? Si todo lo que le digamos lo va a tomar como un ataque, lo va a ignorar, no va a sentir culpa de nada, no va a sentir empatía. He escuchado de pastores, hace poco leí de un pastor que había una familia con un miembro con cáncer y el pastor le dijo que no tomaran tratamiento para el cáncer y que ofrendaran porque Dios le iba a sanar. Y ofrendaron miles de dólares y al final se murió la persona que estaba enferma. Una persona con rasgos psicópatas o narcisistas no va a sentir culpa por eso, no sentir compasión ni empatía, mucho menos se va a arrepentir. Entonces, quedan en las manos de Dios y nosotros solo podemos decirle, arrepiéntanse, conviértanse al Evangelio de Jesucristo, porque si no, un día Dios los va a juzgar y los va a condenar de acuerdo al nivel de maldad al que se han dejado ir en su corazón. Me hace recordar a Zaqueo. Yo sé que Zaqueo no era pastor, ni fariseo, ni nada por el estilo. Era un cobrador de impuestos. Por cierto, mal visto, ¿verdad? Porque eran hebreos traicionando a sus propios compatriotas. Sí. Y Zaqueo, cuando se convierte, cuando Cristo lo visita físicamente, dice, si en algo he defraudado a algunos, perdónenme, y se los devuelvo cuadruplicado. Sí, es un gran ejemplo. Un gran ejemplo, Daniel. Si alguien, yo solo conozco uno, cosa rara porque conozco cantidad de gente, pero solo conozco un pastor que salió de la mal llamada doctrina de la prosperidad. La luz de Cristo lo alumbró y se le fue tres cuartas partes de la iglesia. Daniel, cuando él dejó de predicar esto y pidió perdón por haber engañado a la gente, 3 partes de la iglesia se fueron. ¿Te das cuenta, Daniel, cómo la gente está buscando escuchar este tipo de evangelio populista? Sí, así es. Entonces, cuando hablamos de teología de la prosperidad, quizás tenemos que decirle también a las personas que están en iglesias así que necesitan también arrepentirse. Sí, Daniel. Convertirse al evangelio verdadero de Cristo y estudiar la Biblia profundamente. Hay algo que algunos predicadores y teólogos dicen y que a veces una iglesia de la prosperidad y un pastor de la prosperidad son el juicio de Dios para las personas que están ahí, porque las mismas personas con su hambre, su avaricia, sus deseos materialistas han llegado a esa iglesia y entonces es como que Dios los está entregando a su propio pecado. Es el mismo castigo de Dios hacia ellos, o el mismo juicio, o la disciplina, digamos, de Dios hacia ellos, es estar en esas iglesias y tener ese tipo de pastores. Y es como que se corresponde el pastor a la iglesia y la iglesia al pastor. Y Dios los ha entregado a esa situación, como dice Romanos. ¿Conoces la cita? Romanos 1, no recuerdo el versículo, pero dice que Dios... Acá está, ya lo encontré. Es el versículo 28 y 29 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, qué tremendo, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Ahí está, maldad, lleno de envidia, engaños, etcétera. Bueno, ahí dice más cosas si lo quieren leer en Romanos 1, 28, 29 al 32. Sí. Entonces, si tú estás en una situación así, si te identificas con este versículo y con lo que hemos estado hablando y dices, yo he estado tolerando falsas enseñanzas de mi pastor, yo me he estado dejando llevar por mis deseos, por mi avaricia y he estado ignorando la verdad bíblica, pues este es un llamado para que te arrepientas y redirecciones tu camino hacia el Evangelio de Cristo. Amén. Y salgas de esa iglesia y busques una iglesia más pura, una iglesia que busque más la sana doctrina
y que Bíblica. amen a Dios verdaderamente más que a sus propios deseos y sueños materiales, etcétera. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por habernos escuchado. Hacemos estos temas con mucho cuidado y respeto, pero también hay que hablar la realidad, ¿verdad? Porque si no hablamos nosotros, las piedras hablarán, dijo Jesús. Así que, Daniel, te agradezco mucho por haber estado este tiempo conmigo y nos seguimos viendo. Bueno, gracias, pastor. Gracias a usted por la invitación y ha sido un honor y un gusto para mí estar aquí con usted. Pronto grabaremos otros, si el Señor nos lo permite, ¿ok? Perfecto. Ha sido muy interesante. Un abrazo a todos. Bendiciones. Chao.